Entonces, pues nada, después de esta brevísima presentación, damos la palabra a Emilio y cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Enric. ¿Se ve pantalla? Sí, se ve perfectamente. Pues muchas gracias por la presentación, Enric. Y bien, pertenezco básicamente al Laboratorio de Imagen y Display 3D de la Universidad de Valencia y en este laboratorio pues, nos dedicamos a tratar de desarrollar nuevas técnicas de captura de imagen y no solo de captura, sino también de display, de proyección de imágenes en 3D, tanto en microscopía como en fotografía macroscópica. En esta charla os voy a contar lo que sería la microscopía convencional, incluso un poco de historia, y después veremos pues, desarrollos que se han hecho recientemente que mejoran las imágenes con respecto a la microscopía convencional. Pues básicamente este será el resumen de mi charla. Haré una pequeña introducción a lo que es la formación de imágenes, luego veremos algunos elementos de la historia de la microscopía. Posteriormente, introduciré la microscopía convencional, tanto sus modalidades como las limitaciones que esta tiene. Como veremos, será la resolución y la capacidad de formar imágenes tridimensionales. Y posteriormente, pues veremos cómo superar estas limitaciones por medio de técnicas no convencionales, como podría ser la microscopía convencional o técnicas de superresolución. Y después haremos un pequeño apunte de la perspectiva de futuro, si realmente se puede seguir mejorando la calidad de las imágenes que tenemos hoy en día. Bien, dejadme empezar por el, digamos, instrumento óptico más antiguo que existe, que sería el ojo, en este caso el ojo humano, que si nos olvidamos pues, un poco de la anatomía, lo podemos una lente, que en este caso sería el cristalino, la cual puede cambiar su forma, puede cambiar su curvatura, permitiéndonos enfocar a distintas distancias. A pesar de que la resolución del ojo humano típicamente se mide angularmente, de un arco radián, sí que se estima que el detalle mínimo distinguible por un ojo humano perfecto, sin, digamos, miopía o hipermetropía o astigmatismo, está en torno a 0,2 milímetros. Es decir, que no podemos ver detalles más o separados a una distancia menor a 0,2 milímetros. Por ello, pues podemos emplear, en principio, instrumentos ópticos que nos permitan aumentar o mejorar la resolución de nuestras imágenes. Y un primer instrumento, obviamente, sería la lupa. Una lupa que no es más que una lente sencilla que nos permite observar la imagen de un objeto con un cierto aumento. En este caso, el objeto se sitúa entre el foco de la lupa y la propia lupa y se produce una imagen virtual con un cierto aumento. El aumento básicamente depende de la relación de distancias entre el objeto y la lupa y también del observador. Pues esto nos permite, en principio, observar objetos que están a una cierta distancia con una resolución mayor que la que permite el ojo humano, como bien sabemos. Pues este concepto, en realidad, es el que se aplica a microscopía también. Lo que queremos es llegar a observar detalles lo más pequeños posibles. En concreto, detalles que están en torno a la micra o incluso por debajo de la micra. Pues en términos históricos se considera que el primer microscopio compuesto fue construido por Zacharias Janssen junto con su padre en torno a 1595. Como veis, parece un instrumento relativamente rudimentario, una especie de catalejo que estaba constituido por un par de lentes. De hecho, podríamos considerar que es prácticamente un catalejo, un telescopio. Si bien un telescopio, por ejemplo, nos sirve para observar objetos muy grandes que están muy lejos, un microscopio nos sirve para observar detalles muy pequeños de objetos que están muy cerca. Esa sería la diferencia básica entre un telescopio y un microscopio, como bien sabréis. Por otro lado, un poco más tarde, pues von Leeuwenhoek construyó su microscopio, que si bien no era un microscopio compuesto, como podéis ver, tenía simplemente una lente y el observador se colocaba detrás de este sistema, sí que incluyó un sistema que le permitía desplazar la muestra, sujetar y desplazar la muestra de forma precisa, tanto transversalmente como cambiar su distancia focal. Y esto realmente es un elemento que hoy también incorporan los microscopios. Simplemente si tenemos un objeto muy pequeño, para poder desplazarlo con precisión necesitamos una pletina o un desplazador con precisión micrométrica. Un poco más tarde, pues Robert Hooke, que probablemente lo conozcáis por la ley de Hooke, entre otras cosas,
pues construyó este microscopio de aquí, que ya se parece más a los microscopios que conocemos hoy en día y que constaba de un objetivo de microscopio y un ocular. Esto simplemente es un tubo vacío a través del cual viaja la luz y permitía o tenía un enfoque a partir de un anillo que le permitía cambiar la distancia relativa del objetivo y la muestra, cambiando el plano de enfoque. Además, incluyó una lámpara de aceite que se focalizaba sobre la muestra y esto le permitió observar por primera vez células en tejido muerto y también en plantas y, bueno, las llamó células o celdas, cells, por la estructura que tienen las propias células. No fue hasta unos cuantos años más tarde, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando se empezaron a desarrollar los microscopios comerciales, como este de aquí, que le permitió a Ramón y Cajal observar tejido neurológico, observar cómo se juntan las neuronas, y no solo eso, sino que además le permitió, bueno, obviamente no tenía una cámara que le permitiese capturar las imágenes y lo que hizo fue dibujar de forma precisa este tipo de tejido. Si bien él no contribuyó a lo que sería la óptica, sí que es cierto que desarrolló nuevas técnicas para tintar y observar este tipo de imágenes, ¿de acuerdo? Bien, como os decía, los primeros microscopios comerciales aparecieron a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Este sería el primer microscopio fabricado por Nikon y comercializado por Nikon, que ya se parece, ya digo, a los que tenemos hoy en día, en la cual tenemos una rueda con distintos objetivos de microscopio, en este caso un ocular y, digamos, un espejo que servía para iluminar la muestra. Hoy en día los microscopios son mucho más complejos, como podéis ver. Constan, para empezar, de dos oculares, tienen un montón de elementos ópticos que permiten iluminar la muestra de distintas formas y capturar imágenes de distinta forma. Sin embargo, el esquema óptico es básicamente el mismo que teníamos en el primer microscopio, que es este de aquí. Es un microscopio, básicamente, consta de un objetivo de microscopio, que es una lente, que es básicamente una lente de tamaño o de radio bastante pequeño y de focal muy corta, en el foco de la cual se coloca una muestra. Como sabréis probablemente por óptica geométrica simplemente, si coloco un objeto en el foco de esta lente, pues los rayos no van a converger. Esto lo que nos está diciendo es que la imagen de esta muestra se formaría en el infinito, que no es más que decir que no se forma en ningún sitio. Por lo tanto, lo que necesitamos es una segunda lente, conocida como lente de tubo, que forma la imagen de nuestra muestra a su distancia focal. Básicamente, el aumento de este sistema, esto simplemente sería el microscopio, viene dado el aumento por la relación de focales de la lente de tubo y el objetivo. Simplemente se diría la división de la focal de la lente de tubo entre la focal del objetivo. Por tanto, para tener aumentos bastante grandes, necesitamos que la focal de la lente de tubo sea mucho mayor que la del objetivo. Típicamente, una lente de tubo está en torno a 200 milímetros, mientras que la de los objetivos pues, van en torno a 20 milímetros hasta 2 milímetros. Aquí lo que tendré en realidad será una imagen flotante. Si coloco, por ejemplo, un papel o coloco un sensor digital, podré ver esta imagen que nos proporciona el sistema. Sin embargo, si quiero observarla con mi ojo, lo que necesito es una tercera lente auxiliar, que sería el ocular, que envía de nuevo la imagen al infinito y es el cristalino el que forma la imagen sobre la retina. ¿De acuerdo? Ahora bien, os he pintado tanto el ocular como el objetivo como una lente sencilla. Sin embargo, típicamente los objetivos están compuestos de un montón de elementos ópticos, de distintas lentes de distinta forma, plano convexas, plano cóncavas, biconvexas, lentes de meñisco, cuya función en el fondo es mejorar la calidad de imagen que proporciona el objetivo de microscopio. Típicamente, en óptica, pues existen lo que denominamos aberraciones, lo conocemos bien. Si tú tienes un ojo o tu ojo no es perfecto, en realidad tiene aberraciones, puede ser miopía, hipermetropía o astigmatismo. Si queremos compensar dichas aberraciones, pues típicamente ponemos una lente delante del ojo de tal forma, o unas gafas, de tal forma que compensamos dichas aberraciones. Pues este conjunto de lentes en el fondo tiene la misma finalidad y es reducir las aberraciones del sistema óptico para que este sistema óptico en el fondo esté limitado, como veremos, por la difracción. Como os decía, si colocamos un sensor, en este caso un sensor digital,
pixelado, cada uno de estos cuadraditos sería un píxel. En el foco imagen de esta lente de tubo podremos observar la imagen. Esto, que parece relativamente sencillo hoy en día, porque todos tenemos sensores digitales, por ejemplo, en nuestros móviles tenemos 2 o 3 sensores digitales, hace unos 30 o 40 años no se podía hacer. Y cambia en realidad el paradigma un poco de lo que sería la microscopía, ya que no pasa de ser un sistema que sirve puramente para observar muestras a un sistema en el cual podemos hacer medidas cuantitativas de muestras y no solo eso, sino que podemos hacer distintos tratamientos y procesado digital para tratar de mejorar las imágenes que proporciona el sistema. Ahora bien, como os podéis imaginar, pues bueno, si tengo un sensor pixelado, tengo una serie de elementos finitos que en el fondo van a limitar la resolución del sistema en parte. Y como os decía, si cambio la focal del objetivo, lo que haré en el fondo será cambiar el aumento de esta imagen. Al final, si tengo un sensor pixelado, pues yo podría ver esta imagen de aquí, por ejemplo, y pensar que la imagen tiene buena resolución. Sin embargo, cuando hago zoom, acabo viendo los elementos, los píxeles de mi imagen, pues son estos cuadraditos, cada uno de ellos representando la intensidad que proviene de un punto. Esto realmente, en la práctica, no queremos que sea así. Queremos que el sistema esté limitado puramente por la óptica y no por la electrónica. Con lo cual, lo que se trata es de hacer que, digamos, la resolución óptica de mi sistema, que la introduciré un poco más tarde, sea peor que el tamaño del píxel que estoy usando, ¿vale? Bien, hablando de microscopía convencional, voy a hacer una distinción entre distintas modalidades que tienen que ver básicamente con qué tipo de iluminación estamos empleando y qué tipo de respuesta tiene la muestra que queremos ver a dicha iluminación. Por un lado, podríamos considerar que tenemos un láser, una fuente láser, y hacemos un haz extenso a partir de este láser y, pues, básicamente capturamos la imagen proporcionada por el microscopio de una muestra mediante este tipo de iluminación, que es lo que llamamos básicamente iluminación coherente. Iluminación coherente porque en realidad un láser, como probablemente sabréis, pues puede producir o, digamos, se visualiza muy bien lo que sería el fenómeno de interferencias. De esta forma, lo que ocurre es que tenemos una distorsión. Ayer yo creo que también Vicente Micó introdujo lo que sería la formación de imágenes coherentes, pero básicamente cada punto del senda puede interferir con el resto de puntos. Y si tenemos, por ejemplo, una mota de polvo, como en este caso, lo que ocurre es que veremos un patrón de interferencias o incluso simplemente al iluminar el objeto, la luz dispersada produce este fenómeno de aquí que se llama speckle o ruido coherente que distorsiona mi imagen. Ahora bien, si ilumino con, por ejemplo, una lámpara extensa de luz blanca, una bombilla, por ejemplo, y hago el mismo proceso, vemos que la calidad de la imagen aumenta muchísimo y eso se debe básicamente a que este tipo de iluminación no va a producir interferencias. Sí que es cierto que en microscopía este tipo de iluminación tiene sus aplicaciones, como os contaron ayer, en holografía, por ejemplo, o en cualquier formación de imágenes en la cual a mí me interese acabar produciendo una interferencia. Por tanto, no es descartable, sin embargo, en biología lo más típico es emplear formación de imágenes incoherentes. Dentro de este tipo de esta modalidad,
Muchas gracias.